Muy buenas noches a todas y a todos, a los que están aquí presentes, los vicarios pastorales de todas las diócesis de Chile, que nos acompañan en esta noche, y a todos los que nos van siguiendo por internet o que verán este video en otro momento de la semana. Estamos en la Casa de los Dominicos en Santiago. Para este momento de encuentro son 48 horas que nos juntamos para reflexionar en torno a las orientaciones pastorales que salieron el mes de junio, que están accesibles por internet, pero que hoy día queremos mostrarles en su formato impreso, que tienen aquí y que pueden ver también en la proyección y que esperamos luego puedan recibir en sus diócesis. Yo me llamo Heriberto Cabrera Reyes, soy el secretario para la pastoral de la Conferencia Episcopal de Chile desde el mes de enero de este año. Y esta noche nos acompañan Monseñor Sergio Pérez de Arce, obispo de Chillán. Tenemos también con nosotros la hermana Nelly, que es bien conocida, no creo que haya falta de presentarla mucho, que es vicaria episcopal para la pastoral. Entonces también tenemos con nosotros a Pilar Ramírez, que trabaja en la Conferencia Episcopal en el Departamento de Prevención de Abuso. Y comencemos, si quieren, con una oración que se encuentra en este mismo libro y que yo voy recitando lentamente, ya que estos procesos sinodales tienen que ser acompañados también por una espiritualidad, y este momento de oración nos recuerda fuertemente eso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quédate con nosotros, Señor, para calmar nuestros temores, para apoyarnos en nuestras debilidades, para santificarnos por tu Espíritu. Quédate con nosotros para vivir relaciones más fraternas, para avanzar en sinodalidad, en misión compartida, para construir una cultura del cuidado y del buen trato. Quédate con nosotros para dar testimonio de nuestra fe en medio del mundo, para salir al encuentro de los pobres y sufrientes, para acompañar a los jóvenes en sus búsquedas y alegrías. Quédate con nosotros, Señor, y que tu presencia cercana y luminosa en tu palabra y en la Eucaristía nos llene de gozo y de valentía en la misión. Te lo pedimos junto con María y como ella nos damos río. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y antes de darle la palabra a don Sergio, vamos a ver un pequeño video que nos presenta las orientaciones de manera sintética. Hermanos y hermanas de todo Chile, amigos y amigas, en este video queremos presentarles las orientaciones pastorales de la Conferencia Episcopal de Chile para los años 2023 al 2026. Ellas son el fruto de un proceso de discernimiento que tomó varios años y están en continuidad con otros procesos que hemos vivido como Iglesia. Les recuerdo los sínodos y asambleas, tanto nacionales como diocesanos, que se han desarrollado en muchas partes de Chile. Las últimas orientaciones terminaron en 2020 y a causa principalmente de la pandemia no pudimos avanzar en las nuevas. Sucedió entre tiempo que, motivados por la grave crisis de abusos sexuales y las necesidades de cambio, la Iglesia de Chile comenzó un proceso de escucha en muchas partes de Chile, lo que llevaría en 2019 a un importante informe de sistematización del discernimiento eclesial. Este proceso se cruzó con la venida del Papa en el año 2018, la visita de Monseñor Scicluna, la renuncia de los obispos y la carta del Papa al pueblo de Dios que peregrina en Chile. Luego vino el estallido social y la pandemia, y en el 2021 el Papa Francisco convocó a un sínodo, lo que lanzó un segundo proceso de escucha y discernimiento en nuestra Iglesia con preguntas y temas muy parecidos a los ya conversados antes del 2019. Este proceso sinodal tuvo un momento importante en la tercera Asamblea Eclesial Sinodal
y en el informe de síntesis de la Conferencia Episcopal. A lo largo de este proceso hubo muchas reuniones, encuentros y documentos. La mayoría de los obispos de Chile participaron en esos procesos y a partir de la Asamblea Plenaria de octubre 2022 se propusieron trabajar sobre los resultados. Es así como en junio 2023 los obispos promulgaron las nuevas orientaciones pastorales para la Iglesia chilena. Anunciar a Jesucristo caminando juntos. Ellas no tienen nada nuevo de lo ya conversado y sistematizado en estos años, pero evidencian la continuidad del proceso, así como la prioridad de ciertos temas, ordenándolos y proponiendo algunas líneas de acciones para cada orientación. Queda a cada diócesis implementarlos según su realidad concreta y originalidad. Hay diócesis que ya tienen sus prioridades o énfasis pastorales. Analizándolas, verán que se parecen mucho en estas orientaciones, lo que muestra la coherencia y complementariedad del proceso. El documento comienza con un texto inspirador. Se trata del peregrino de Emaús, de Lucas 24, 13 al 35. Luego tiene 3 partes. La primera, una presentación del contexto eclesial y social de nuestro país que permite entender desde dónde nacen estas prioridades. El segundo, un marco inspirador para unificar y entender conceptos importantes. El tercero, son las 4 orientaciones pastorales junto con sus respectivas líneas de acción. Estas 4 orientaciones pastorales son animar y fortalecer procesos evangelizadores desde la centralidad de Jesucristo, fomentar relaciones más evangélicas y estructuras más sinodales en nuestras maneras de ser iglesia. Tercero, vivir nuestra misión profética en medio del mundo, en diálogo con la cultura y saliendo al encuentro de los pobres y de los jóvenes. Por último, cuarto, seguir promoviendo en nuestra iglesia una cultura del cuidado y del buen trato, en comunión con toda la iglesia chilena que quiere continuar y profundizar esta manera de ser iglesia, la sinodalidad. Aquí abajo, en el video, tienes el link para acceder al documento y leerlo con calma. Saludos desde la Conferencia Episcopal de Chile. Entonces vamos a ofrecerle la palabra a don Sergio para que nos haga un comentario, el que participó tan activamente en la redacción de estas orientaciones, que nos cuente un poco cómo vivió este proceso y el contenido que tenemos en ella. Bien, buenas noches. Ya se ha mostrado una síntesis ahí del documento. Yo quisiera insistir, decir una vez más que este documento es un punto de llegada, primero, porque recoge un proceso que hemos vivido como iglesia. Siempre hemos tenido orientaciones pastorales en la iglesia chilena en las últimas décadas, últimas 4 o 5 décadas. Siempre han sido importantes esas orientaciones para animar la vida de la iglesia. Y estas nacen en un contexto muy especial, difícil también, duro en parte, lo que hemos vivido en los últimos años en la iglesia a propósito de la crisis de los abusos. Pero lo más importante es que la iglesia busca también dar respuesta a los desafíos que la realidad le plantea. Y en este sentido hemos hecho un proceso bonito, comunitario, con participación de todo el pueblo de Dios, donde hemos buscado lo que Dios quiere de nosotros en este tiempo concreto que nos toca vivir. Y este proceso de discernimiento eclesial que comenzó a fines del 2018, que se extendió el 2019 y que después se vio un poco interrumpido por la pandemia, sin embargo fue retomado con nueva fuerza en el proceso sinodal junto a toda la Iglesia Universal. Bueno, y todo este camino hecho que conocemos bien, muchos hermanos de comunidades, parroquias, colegios han participado y termina entonces en el discernimiento de los obispos que ofrecen este documento, ahora no solo como un punto de llegada, y ese es el segundo aspecto, sino que también como un punto de partida.
Ahora este documento se ofrece para seguir el camino, un camino de animación de la vida pastoral de las iglesias locales en Chile y del conjunto de la Iglesia Católica en Chile. Diría yo que unas orientaciones pastorales son un antídoto, y me gustaría insistir en eso, son un antídoto, primero al estancamiento, al siempre se ha hecho así, porque tendemos a eso, tendemos al siempre se ha hecho así, a quedarnos un poquito estancados en la vida pastoral. Unas orientaciones pastorales, unas prioridades pastorales, las diócesis también tienen prioridades u orientaciones, nos introducen en una meta, en un norte para avanzar y trabajar, introducen un dinamismo pastoral en nuestra vida. Luego creo que también son un antídoto a la acción improvisada o sin dirección, podríamos decir a lo meramente espontáneo. Está muy bien la creatividad y una cierta espontaneidad en la vida de la iglesia, ¿no es cierto? Pero cuando hacemos un discernimiento, es la parroquia, es la diócesis, a nivel de la Iglesia Nacional o la Iglesia en Chile, eso significa que miramos juntos, discernimos juntos, planificamos de alguna manera y entonces ya no hacemos una acción improvisada, sino que una acción con una cierta dirección. También las orientaciones son un antídoto al individualismo pastoral. El individualismo nos acecha en la vida de las personas, en la vida de las parroquias, en la vida de la diócesis, pero aquí caminamos juntos, como lo decimos en el sínodo, y a propósito de la sinodalidad, caminamos juntos. Y qué mejor caminar desde un discernimiento compartido y con ciertas líneas orientadoras que marcan un norte. Y las orientaciones pastorales son también un antídoto al desencanto, al derrotismo, al pesimismo, porque nos vuelven a poner en el centro de la misión, allí donde Cristo resucitado nos acompaña, nos sostiene y nos envía para anunciar su buena nueva. El nombre muy bonito de las orientaciones pastorales, ¿ya? Anunciar a Jesucristo caminando juntos. Y para eso tenemos que salir de cualquier desencanto, tenemos que salir de cualquier derrotismo y reconocer nuestra vocación, lo hermoso que el Señor nos llame a anunciar el Evangelio, hoy día en esta cultura concreta que nos toca vivir. Así que yo quisiera insistir en eso. Las 4 orientaciones ya están dichas y lo más importante es que nos renovemos y nos acompañemos juntos. Y también quisiera aprovechar de agradecer a tantas personas que han participado en este proceso eclesial, a tantas personas que viven la misión cada día y juntos tenemos que seguir entonces anunciando los caminos del Señor. Muchas gracias, Monseñor. Hermana, usted que ha acompañado este proceso como tantos cristianos de Chile que han vivido estos años de discernimiento, de escucha, de profundización, nos gustaría preguntarle cómo vivió este proceso usted, algo un poco más desde su experiencia. Sabemos que usted está trabajando en San Felipe y también aquí en Santiago. Compártanos un poquito cómo ha vivido usted este proceso y esta recepción de un fruto del proceso sinodal. Muy buenas noches aquí a los presentes y buenas noches a todos los que nos siguen por las redes. Decirles que este proceso, la verdad, yo me subí a mitad del camino. Si bien lo estaba viviendo, pero quizás de una manera más cerrada dentro de la cárcel, porque esa era mi misión principal. Y en el año 2020 me subí al proceso mismo en la diócesis de San Felipe para acompañar y caminar juntos, como decía el Padre Sergio recién, pero sobre todo en relacionalidad. Yo creo que sinodalidad es eso, que trabajemos en relación unos con otros y con otras y ponernos en disposición a salir. Yo creo que el Papa nos ha invitado muchísimo a salir, esta iglesia en salida. Escuchaba al Padre Sergio hoy en la tarde varias veces que esto es un punto de llegada, las orientaciones pastorales son un punto de llegada, pero creo que hoy día para nosotros, nosotras aquí presentes y para todos los que nos escuchan, se tiene que convertir en un punto de partida a Jerusalén,
ya no cabizbajo ni chuteando piedras, sino que felices porque vamos al encuentro del resucitado, y por eso nuestro corazón comienza a arder. Entonces creo que las orientaciones pastorales nos están invitando a eso, como dijeron en el video la chica que habló, que la verdad uno puede decir no tienen nada de nuevo, pero sí tienen un orden. Y ese orden es una invitación concreta. Y yo estaba pensando en la oración cuando recién la volvimos a rezar, que decimos para construir una cultura del cuidado y del buen trato. Ojalá nunca más en nuestra iglesia, ni en ninguna parte del mundo, haya un maltrato a un ser humano. Y la centralidad en Jesús, que está dada como primera opción en las orientaciones, para mí tiene que ver con la centralidad en la persona, en la dignidad del ser humano. Así que eso. Bien, muchas gracias, Pilar. Te vamos a preguntar a ti. Tú trabajas directamente en esto que es el buen trato, la prevención de abuso. Nos gustaría escucharte. Tú tienes una visión de todo Chile, trabajas con todas las iglesias locales. ¿Cómo ves tú este proceso? ¿Cómo viste este proceso, digamos, desde el año 2021 por el sínodo, pero también has vivido el proceso que llevó al documento de sistematización? ¿Nos quieres comentar algo a propósito de eso? Sí, bueno, me uno al saludo también a todos los hermanos presentes y también a todos los que nos están viendo. El tener por fin el documento ha sido como una alegría. Fui parte y fui testigo del proceso de toda la elaboración, de los intentos, de las discusiones, de los diálogos en relación a esto. Y entonces siempre es esperanzador porque, como dice Padre Sergio, nos ordena y nos da un punto de partida también. No puedo dejar de pensar en el origen del proceso, precisamente por cuál es mi trabajo en la conferencia episcopal, ¿no? El proceso estuvo marcado por la crisis de los abusos, y esa es una crisis que nos tocó, que nos golpeó, que nos toca y nos golpea. Porque como dice el Papa, el dolor no prescribe, ¿no? Y en ese sentido, con la esperanza y compartiendo lo que dices, hermana, de la alegría también, creo que esa alegría se tiene que fundar en aprendizaje, y creo que varios de esos aprendizajes están puestos acá en las orientaciones, y eso entonces me llena de esperanza. Lo otro tiene que ver con el camino. Me gusta la frase que dice en el texto, que recuerda que los discípulos de Maús en el camino sufrieron una profunda transformación, dice, vocacional y existencial. Yo creo que esa es también la invitación, a tener esa profunda transformación, a dejarnos tocar. Un documento es un documento, y si no lo vivimos, y si no estamos como con la disposición a ese encuentro, a salir y a dejarnos transformar, puede ser solo eso, así que hay que aprovechar la oportunidad. Muchas gracias. Ustedes dos han mencionado el texto de Maús, del desencanto al encanto, volver a Jerusalén a reencantarse. Hermana, ¿cree usted que este documento recoge bien lo que la gente ha expresado? Me imagino que usted estuvo presente también en octubre, en la tercera asamblea, pero no solo en ese momento. ¿Usted siente, leyendo el documento, que el documento recoge bastante bien o no lo que la gente quiso expresar? Yo creo que recoge en parte lo que la gente expresó. Yo creo que la gente expresó muchísimas más cosas. También entiendo que para una comisión que sintetiza debe ser muy difícil hacer síntesis, vuelvo a insistir en esa palabra, ¿no? De recoger todo el sentir. Creo que yo habría acentuado otras cosas, o desde lo que yo escuché tanto en el proceso mismo como en la misma asamblea, pero creo que sí queda reflejada, la centralidad en Jesús, que nunca la debiéramos haber perdido. Lamentablemente, de repente parece que se nos desdibujó en el camino, ¿no? Que quede plasmado ahí, pero yo vuelvo a insistir que la centralidad en Jesús tiene que ser la centralidad en el ser humano, en la dignidad del ser humano, sea este hombre, mujer, cualquier tendencia sexual. Es el ser humano el que estamos llamados a acoger, a acompañar. Yo algunas otras cosas, pero
Y lo otro que me parece bien que tenemos que hacer la opción preferencial siguiendo la línea del cuidado y del buen trato con los niños y jóvenes. Yo creo que nosotros tenemos un tesoro como iglesia en nuestros colegios, en las comunidades y no lo estamos formando. Desde ahí que en nuestra diócesis estamos haciendo este año 2023 una opción preferencial para acompañar los procesos de los niños y jóvenes en los colegios, las pastorales, porque creo que nos debemos a ello. Entonces, sí, me parece bien, hay que salir al encuentro de los pobres. Decíamos que los migrantes es una bofetada a los que vivimos en mayor comodidad, ¿no? Ver gente en calle, gente ilegal en nuestro país, y creo que no alcanzamos a abordarlo todo, pero ya que estén mencionados es un gran paso. Así que creo que sí, recoge, pero podría haber sido un poquito más. Muchas gracias. Monseñor, una pregunta. Al final de este proceso y al inicio del otro, si tuviera usted que sintetizar, ¿con qué se queda como recuerdo positivo de este proceso? Algo que lo marcó, un recuerdo bonito de este proceso. Yo participé, como muchos, en varias asambleas, grupos. Me acuerdo de los primeros grupos el año 19, los juegos que le llamábamos, estuve en algunas, ahí grupos, y me acuerdo de lo bonito del diálogo, la alegría de compartir, la importancia de sentir que la gente era preguntada, consultada, cosa que se repitió también después en el proceso sinodal. Entonces me quedo con eso como expresión de la vida del pueblo de Dios. Hablamos mucho hoy día del pueblo de Dios, de la corresponsabilidad, del escuchar. Y yo creo que escuchamos, tenemos que seguir escuchando, y la vida de la misión es, tenemos que seguir, pueblo de Dios, que nos escuchamos mutuamente como hermanos, y juntos escuchamos al Espíritu, y juntos miramos la realidad. O sea, esta realidad del pueblo de Dios que escucha, que discierne y que vive la misión. Me quedo con eso. Eso es como una constante en este proceso y en la misión de la Iglesia. Muchas gracias. Y Pilar, quería preguntarte, de este proceso, ¿tú qué es lo que más valorizas? ¿Hay algo que, bueno, por supuesto deben haber varias cosas, pero alguna cosa que también a ti te marcó y que valoriza, que encuentras que fue una riqueza para ti? Bueno, también como el padre participé desde el 2019 con las metodologías que llamábamos los juegos, ¿no? Valorizo mucho eso, valorizo mucho todo el proceso que se hizo, diócesis que se reunían las comunidades, hablaban de esto a propósito, y con la metodología y la facilidad que daban estos juegos nos permitían conversar, preguntarnos por cuestiones, reflexionar y cuestionarnos también. Eso a mí me parece que ha sido la gran riqueza de este proceso. También que el tema de la cultura del cuidado, al que también nos ha estado llamando el Papa, haya quedado plasmada y que haya estado siempre en el discurso del tema. Ha ido cambiando según los énfasis. En 2018 estábamos en plena crisis con el tema de la prevención de abuso sexual, con una cantidad grande de denuncias. Hoy en día hemos ido cada vez abriendo más el ámbito y cada vez entendiendo más que el tema tiene que ver con el tipo de relaciones que tenemos. Y en ese sentido, el llamado al cultivar esta cultura del cuidado, a fomentarla y al buen trato, a mí me hace todo el sentido del mundo. Y me hace sentido en términos no solo de aquellos que estamos llamados prioritariamente a cuidar y a tener buen trato, que tiene que ver con los niños, las niñas, los jóvenes, los vulnerables, sino cada uno de los que estamos en la iglesia. Cuando uno piensa en el pueblo de Dios, que es tan diverso, lo hemos pasado todo mal. Y entonces me pregunto cómo llegan estas orientaciones a las señoras que participaron en algunas parroquias, pero también me pregunto en los hermanos sacerdotes, en los que no se han sentido bien tratados, me pregunto de los propios hermanos sacerdotes que se han separado de la iglesia a propósito de sanciones o porque han pedido la dimisión. Si todos los obispos, yo rezo para que estas orientaciones respondan a lo que Dios quiere para nuestra iglesia, pero también creo que es una oportunidad
para que todos podamos seguir construyendo, seguir pensando, no dejar de escuchar. Yo recojo mucho eso que tú dices, Padre Sergio. El proceso de escucha no puede terminar, tenemos que seguir haciendo ese ejercicio. Así que con eso me quedo. Muchas gracias. Entonces trabajamos en un aprendizaje de una manera de ser iglesia, que es la sinodalidad. Nos queda como una gran tarea implementarlas, apropiarnos de estas orientaciones, conocerlas. Y sabemos que el proceso continúa también por el sínodo que tendremos en octubre y que continuará el próximo año. Entonces el proceso no está terminado. Es un proceso que continuaremos y quisiera ofrecer la palabra a la asamblea si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer de lo que escuchamos hoy día. Con mucho gusto les ofrezco la palabra. Tenemos algunos minutitos. Si alguien levanta la mano, así le puedo pasar el micrófono. Gracias. Si te quieres presentar, por favor. Buenas noches, soy Ricardo Martínez de Arica. Quisiera hacerle una consulta. ¿En qué sentido estas orientaciones pastorales dialogan dialogan o se relacionan con una cultura y una sociedad cada vez más cambiante y al mismo tiempo menos cristiana? Esa sería mi consulta. No sé si alguna de ustedes o alguno. O sea, ese supuesto está primero al mirar el contexto. Cuando miramos el contexto cultural, social, aludimos a que estamos en una sociedad más secularizada, en una sociedad donde también hay múltiples desafíos sociales, culturales, etcétera, ¿ya? Y frente a ese diagnóstico, lo que proponemos, digamos, lo que proponen las orientaciones pastorales es no esconder la luz debajo del cajón, para decirlo con las palabras de Cristo, sino que la Iglesia tiene el mensaje de Jesucristo, ¿ya? Y que queremos que siga siendo y está llamado a ser una palabra que dé sentido también al hombre y a la mujer de hoy. La palabra de Jesucristo sigue siendo siempre actual, digamos, y tiene que ser traducida para cada cultura, para la cultura concreta en que vivimos. Y yo creo que eso está en el ADN de la evangelización y también en estas orientaciones pastorales. Y los procesos formativos que se proponen aquí y que proponemos en toda la Iglesia, y los procesos evangelizadores que se proponen aquí y en las diferentes orientaciones de las diócesis, yo creo que tienen este ingrediente, diría yo, no es que sea fácil vivirlo, pero lo tienen como un ingrediente bien presente, porque no se puede evangelizar de otra manera, digamos. Bien, yo también tuve la ocasión de leer las orientaciones. Me parece, si me puedo permitir, que hay una apertura a escuchar estos cambios culturales que tenemos. No está la respuesta, ¿no? Pero hay un método, un modelo de diálogo con la cultura, incluso una preocupación por poder dialogar con la sociedad civil mejor y más. Esto también se expresa, por ejemplo, en la catequesis, en esta búsqueda de una renovación de una catequesis que corresponda a los cambios que tenemos. También se manifiesta, como decía don Sergio, por esta preocupación a nuevas pobrezas y a nuevas situaciones que van emergiendo. Pero ciertamente queda el desafío de la secularidad y tenemos dentro de la Iglesia diferentes maneras de pensar la pastoral para un mundo secularizado. En la Iglesia, no solo chilena, sino mundial, hay diferentes maneras de pensar la pastoral o cómo acercarse a esta sociedad que está cambiando, como diría Bauman, esta sociedad líquida, ¿no? O Wing Chun Han, esta sociedad, ¿no?, del cansancio. Depende si uno adhiere o no a estas maneras de tratar de interpretar la realidad que tenemos. Si hay alguien más que quisiera hacer un comentario o alguna pregunta, padre. Para el padre Sergio. Bueno, cuando el proceso comenzó se nos propuso a todo el pueblo de Dios ser una iglesia más sinodal, más profética y esperanzadora, ¿no? Bueno, a partir de estas orientaciones pastorales me quiero centrar en el tema de la profecía. En una cultura donde hoy en Chile la iglesia ha sido dejada un poco de lado, digamos, en el contexto cultural
y lo que pueda decir la Iglesia, la Conferencia Episcopal, no es escuchado de alguna manera. ¿Qué tipo de profecía a partir de estas orientaciones pastorales nos tocaría vivir o nos tocaría encarnar? Diría que la principal profecía siempre es la del testimonio, la de la coherencia de vida, la del mostrar con nuestras obras que seguimos a Cristo y que queremos servir al hermano. Y yo diría que en las orientaciones están bastante presentes temas bastante álgidos y actuales de la realidad social. Por supuesto que es un documento breve, pero están insinuadas, por ejemplo, el tema del daño que el narcotráfico hace en el tejido social, el tema de la migración, de los inmigrantes, los diferentes rostros de pobreza que hay en nuestro país, el tema del secularismo y la pérdida o el desgaste o el desvanecimiento más bien de valores espirituales que son muy importantes, no solo para los católicos, sino que para todo el país, ¿no? Y así hay varios temas que están presentes. Entonces yo diría que la profecía nuestra, hemos hablado mucho de que no tenemos que aspirar al protagonismo, al modo del protagonismo que tenía la Iglesia décadas atrás. Las formas cambian, la cultura cambia, una cultura plural, como decimos hoy día, diversa, pero sigue habiendo un espacio público y un espacio comunitario para ocupar y dónde estar. De eso se trata. Aunque no haya cámaras, no se trata de eso. Aunque no haya un periodista que nos esté ahí consultando, no se trata de eso. Pero los cristianos, las comunidades cristianas, las parroquias, todos los diferentes grupos están en espacios públicos, ¿ya? En espacios comunitarios. Y allí aporten, allí caminen con otros, allí hagan presentes los valores del Evangelio. Desde nuestra fragilidad y en comunión con otros, ahí podemos aportar la profecía del Evangelio. Bien, queremos darle las gracias a nuestros tres invitados, a don Sergio, a la hermana Lely y a Pilar, de haber estado aquí esta noche con nosotros, y a todos los que nos han seguido, a ustedes, vicarios y laicos y laicas que están con nosotros, que nos han acompañado. Hay una invitación fuerte a profundizar, a leer estas orientaciones, las pueden descargar por internet, pero también pueden comprarlas si lo desean. Llegarán poco a poco a sus diócesis estos documentos. También vamos a publicar algunos videos para los que quieran tener informaciones en 3 minutos, 4 minutos sobre el documento. Antes de darle tal vez la palabra a don Sergio para alguna palabrita final, agradecer entonces a los que nos han seguido por la red. Y don Sergio, si quiere decir algo para terminar, una última palabrita. No, solamente decir que este pequeño acto que hemos hecho aquí, encuentro, queríamos decir más públicamente que las orientaciones pastorales están. Ya han llegado a las diócesis a través del sitio web, pero ahora decimos a todos, aquí están las orientaciones pastorales para que puedan orientar nuestro camino junto con las orientaciones de cada iglesia particular. Y insisto que no las dejemos de lado porque esto refleja un momento de iglesia que seguimos viviendo y reflejan el discernimiento del pueblo de Dios, asumido también por los obispos y empujado por los obispos. Así que escuchemos lo que el Espíritu nos ha dicho y sigamos los caminos del Espíritu que nos sigue hablando. Que nos ayudaron con el video, también a Tienda 102B by Videocorp, que nos colabora esta noche con sus equipos.